Buenas noches, les extendemos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que sea de gran bendición para su vida el programa que hemos preparado esta noche. Buenas noches. Una vez más quiero agradecerles el tiempo que han tomado para sintonizarnos esta noche. Y de manera breve quisiera comentar con ustedes la referencia que nosotros tenemos acerca de las personas de la historia. Muchas veces las personas son conocidas por sus hazañas. En otros casos conocidas por los aportes a nuestra sociedad. E incluso también hay personas que son conocidas por sus aportes a la ciencia. Para esto yo quisiera preguntar, ¿cómo cree que las personas que le rodean le conocen a usted? ¿Cómo cree que le conocen a su servidor? Porque muchas veces podemos mirar alrededor y poner algunas características en las personas, pero a veces también es necesario analizarnos a nosotros mismos desde el punto de vista de alguien más. Quiero decirle que con lo que usted y yo estamos viviendo hoy en día, vamos a tener resultados en los próximos años. Esta noche vamos a meditar en una de las historias que lamentablemente presentan un triste final. Una persona que pudo ser honrada, sin embargo, en las decisiones que tomó, hoy es recordado como un personaje no digno de ser imitado. El libro de Juan capítulo 12 dice de la siguiente manera: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, y a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro. Era muy caro.
y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaba en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo está guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mis estimados, en este fragmento de la historia, sin duda alguna, usted ha escuchado y reconoce que Judas era, vamos a decirlo, el tesorero de entre los discípulos. Este hombre era el encargado de manejar las finanzas, pero lamentablemente en el manejo de esas finanzas llevaba a cabo una acción inapropiada llamada robo. A él no le interesaba tanto ser el tesorero para ver cómo podía ayudar a los demás, sino para ver cuánto beneficio podría sacar. Por eso cuando él vio que María gastó un perfume que equivalía a un año de salario, se indignó. ¿Cómo puede darle tanto al maestro y no darlo a los pobres? Pero hemos escuchado que su enfoque en realidad no era un interés por los pobres. Sin duda por su mente tal vez pasaba una parte es para ellos, pero otra parte pudo ser para mí. Judas, mis estimados, tenía en su naturaleza un fuerte apego por el dinero. En todo el contexto que nosotros analizaremos y usted puede analizar a detalle, había alimentado la avaricia. Decíamos en un tema anterior que las tentaciones muchas veces traen un resultado inmediato. Sin embargo, muchas tentaciones son llevadas de manera oculta, pero después de un tiempo tienen resultados. Debo decirle que en el trayecto y en el ministerio de Jesús, Judas observó muchas veces cómo Jesús alimentaba multitudes. Logró observar cojos sanados, mudos hablar, endemoniados liberados y muertos resucitados. Judas también tomaba un momento para escuchar las preciosas palabras del Salvador. Cuando Judas se acercó a Jesús, a pesar de tener esta naturaleza, no fue rechazado. Jesús decidió darle un lugar entre los 12. Le confió un trabajo de evangelista. Llegó el momento en el que después de ver tantas maravillas que hacía Jesús, Judas llegó a amar al Maestro. Judas deseaba estar con él. Incluso Judas sintió un deseo de ser transformado. ¿Qué debía ser transformado? Bueno, debemos recordar, mis estimados, que Judas deseaba un carácter transformado, porque un carácter transformado es lo único que llevaremos al cielo. Cuando usted lee la palabra de Dios, sin duda alguna entiende que nuestro cuerpo, que ahora es imperfecto, se volverá perfecto. Que esas enfermedades, dolores se extinguirán. Pero lo único que nos hemos de llevar es nuestro carácter. Sin embargo, aunque Judas deseaba cambiar, ser transformado, debo decirle esta noche que los deseos no bastan para una transformación. Judas era un personaje, poniéndole más en contexto, que era tenido en alta estima por los otros 11 discípulos. Incluso él ejercía gran influencia sobre los demás. Sin embargo, esta noche quiero decirle que tenía una serie de pensamientos que no son propios en una persona que quiere mejorar espiritual y también socialmente. Judas tenía una alta opinión de sus propias cualidades, es decir, él consideraba menos a los demás en cuestión de juicio y capacidad. Incluso creyó que con los 11 discípulos que estaban con él, esa iglesia creciente que se veía venir no iba a ser exitosa. Por ejemplo, miraba que Pedro era una persona impetuosa. A Juan lo miraba como una persona mal financieramente. Incluso de Mateo creyó que no era una persona de fiar en las transacciones. ¿Y saben por qué?
porque Judas creía que eran malos y deficientes, ya que pasaban poco tiempo en los negocios y mucho tiempo analizando las palabras y enseñanzas de Jesús. Judas se consideraba como el único capaz de aventajarse en los negocios. Su pensamiento siempre se enfocó en ayudar en esa administración que habría de tener el nuevo rey. Por eso es que cuando Jesús decía que su reino no era de este mundo, Judas se ofendía. Hasta aquí quisiera preguntarle, ¿cuál es el problema que usted nota en la vida de Judas? Quiero compartir con usted lo siguiente. Judas tenía una debilidad en su carácter y lamentablemente no lo reconocía. Le gustaba criticar y señalar a los demás, porque él anteponía sus enfoques personales, incluso llegó a creer que sabía más que Jesús. En ese aspecto, debemos notar que la debilidad de Judas también era respecto a lo financiero. Su interés monetario guiaba en todo momento sus decisiones. Judas renovó su pacto con los sacerdotes días antes de la Pascua. Hemos mencionado en el tema de ayer esa entrada triunfal porque se acercaba la Pascua. Bueno, días antes, cuando Judas fue detenido, Señor, tanto dinero para tus pies, pudimos darlo a los pobres. Judas, tranquilo, déjala que ella lo ha guardado para el día de mi entierro. Esa acción, esas palabras molestaron a Judas al grado de que días antes entonces él se dispusiera con toda la razón para vender a su maestro. En esa noche, que era un jueves como hoy, Judas pensó, acordó con los sacerdotes vender a Jesús en ese lugar que Jesús frecuentaba para orar y meditar. Desde aquel banquete que se había celebrado en la casa de Simón, Judas ya había decidido entregar a Jesús. Y saben, mis estimados, había decidido venderlo por el mismo precio que a un esclavo, 30 monedas de plata. Esta noche yo quisiera para que usted reflexione con su servidor. ¿Sería capaz usted de cambiar su casa por un televisor? ¿Sería capaz usted de cambiar su auto por una bicicleta? Quiero entonces usted que analice, ¿qué hizo que Judas cambiara a Jesús por 30 monedas de plata? Si usted al llegar a su casa teniendo hijos, escucha a su hijo decir, papá, he cambiado la casa por este televisor, sin duda se enfadaría. Le diría, has hecho un negocio incorrecto. ¿Qué podríamos decirle a Judas esta noche? Un jueves como este, mientras Jesús se encontraba en aflicción, mientras los discípulos estaban dormitando, Judas se disponía a vender a su maestro. ¿Saben por qué, mis estimados? Porque Judas había cultivado avaricia en su corazón. El amor al dinero se había apoderado de él. Y si nosotros recordamos, dijimos hace unos minutos, que Judas tenía en su naturaleza un fuerte apego por el dinero. Había alimentado esa avaricia. No fue un acto espontáneo. Judas escuchó al maestro, sintió el deseo de ser transformado, ayudó en la repartición de comida cuando Jesús alimentaba esas grandes multitudes. Entonces quiero preguntar, ¿dónde estuvo el problema si Judas tuvo al mejor maestro y su resultado no fue el mejor? Debo ser puntual. El problema de Judas es que creyó que podía vivir escuchando al maestro y cobijar también sus propios intereses. Llámense juicios y deseos. La palabra de Dios en Lucas capítulo 16:13 dice, nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Oye, usted que me escucha, quizá no le tenga amor a las riquezas, pero tal vez le tenga más amor al celular. Y alguien podría preguntar, ¿y cómo es que puedo amar más al celular que a Jesús? Cuando pasamos más tiempo en el celular que con Jesús. Tal vez otros podríamos decir, trabajo demasiado, yo no tengo tiempo para el celular. Bueno, tal vez amamos más al trabajo que a Jesús.
Otros pudiéramos amar más al cónyuge. Otros tener más amor por los bienes materiales. Más amor por la escuela o la profesión. Mis estimados, aquello con lo que pasamos más tiempo que con Jesús se nos ha convertido en un Dios. Lucas 16:13 dice: nadie puede servir a dos señores. Mis estimados, Judas escuchaba al maestro, pero al mismo tiempo alimentaba sus deseos personales. Sin duda alguna dio más fuerza a esos deseos personales. Es importante en nuestra vida personal hacer un análisis. ¿Será que en nuestra vida personal nos hemos preocupado por una relación con Cristo? ¿O las cosas de este mundo están ganando espacio, tiempo y poder en nuestra vida? Hoy usted y yo no tenemos a Jesús. Una noche como esta, Jesús iba a ser aprendido. Seguramente si usted conoce esta historia y pudiera regresar el tiempo, más de uno diría: Señor, yo te voy a defender. Sin embargo, nuestro papel es diferente. Porque a Judas le había regalado hermosas enseñanzas. Yo quiero decirle a usted y a mi persona: Dios nos ha regalado la salvación. Judas vendió la salvación y a su maestro por 30 monedas. Esta noche yo quiero preguntarle: ¿será que esa salvación preciada y preciosa por la que pagó Jesús está siendo cobijada, amada y defendida por nosotros? O lamentablemente la estamos cambiando por unos pesos que ganamos en el trabajo. Estamos cambiando a nuestro Salvador por ser aceptados en algún grupo social o de amigos. Mis estimados, cuando Jesús presentó el caso del joven rico, ese joven que se acercó y le dijo: Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Guarda mis mandamientos. Uy, Jesús, eso los he guardado desde pequeño. Jesús contestó: entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. La historia nos dice que ese joven triste dio media vuelta y se fue. Porque podía guardar los mandamientos, pero no lo hacía por amor. Había más amor al dinero, y cuando Judas notó ese encuentro del joven rico con Jesús, sintió desagrado. Incluso llegó a pensar que Jesús estaba cometiendo un error. Pero no externó sus inconformidades sino hasta que María lavó sus pies. Y en ese momento que fue reprendido, confirmó su traición para Jesús. Judas razonaba de la siguiente manera: el maestro va a ser crucificado. Si yo lo entrego, él se va a salvar a sí mismo y se va a nombrar como rey, y al mismo tiempo yo puedo obtener una ganancia financiera. Judas, mis estimados, creyó que vendiendo a Jesús lo iba a obligar a vencer a los romanos al no dejarse arrestar. Y cuando llevara a cabo ese acto, entonces nombraría a Judas como el primero en su reino, ya que lo había llevado a esa acción. Su objetivo de Judas era una remuneración económica, un puesto de alto mando, ser reconocido por su gran capacidad. Judas no entendió aquellas parábolas que Jesús explicaba. No entendió aquellas enseñanzas que Jesús mostró para con los demás. Judas no entendió, porque antepuso sus deseos y objetivos personales. Mis estimados, Judas vendió a su maestro por 30 monedas. Judas vendió al Salvador por 30 monedas. Judas cambió al Salvador de este mundo por 30 monedas. Vale la pena esta noche analizar si hay algo en nuestra vida personal por lo cual estamos cambiando al Salvador. A veces los problemas, el trabajo, la televisión, los distractores, el deporte, cosas que parecieran ser inofensivas, pueden hacernos cambiar al Maestro. Después de ver el juicio terrible sobre Jesús, ver que no se había defendido, verle agredido, este hombre de alta estatura se abrió paso entre la multitud con un rostro pálido y desencajado, un rostro que tenía gruesas gotas de sudor. Corrió hacia el juez lanzando las monedas ante el sacerdote e imploró a Caifás que soltara a Jesús. Obviamente este hombre fue rechazado.
Entonces se echó a los pies de Jesús suplicándole que se liberase. El Salvador no le reprochó. Sabía que Judas no tenía un arrepentimiento real. Más tarde, el día viernes, mientras Jesús era llevado de Pilato al Calvario, la multitud que gritaba produjo un silencio. Bajo un árbol seco se hallaba el cuerpo mutilado por la caída. El cordón que había sostenido el cuerpo de Judas se rompió y este hombre cayó. Fue mutilado y estaba siendo devorado por los perros. Mientras Jesús avanzaba al Calvario y esa multitud le gritaba, hubo un silencio. Mis estimados, Jesús dio todo para salvar a Judas, pero él decidió declinar por sus propios intereses, incluso traicionando al Maestro. Jesús ha dado todo por usted. No deje que los intereses personales que hay en este mundo hagan de su final un final trágico. Judas no traicionó a Jesús de forma espontánea, mis estimados. En promedio, el contexto bíblico nos dice que desde un año antes empezó a maquinar esas ideas. Lo que hoy usted decide vivir, no dude que tendrá consecuencias en el mañana. Si usted se decide por el Salvador, no dude que habrá una gran recompensa por usted. Pero si usted decide ir contrario, dejándose influenciar por sus propios deseos, no dude que un triste final puede tocar a su vida. El mañana tendrá consecuencias. Es mi deseo y es mi oración que esta noche usted pueda analizar su vida, pueda arrepentirse de lo que es necesario y tomar la plena decisión de seguir al Maestro. Un día como hoy, Jesús fue arrestado, pero Jesús no fue derrotado, porque hoy se encuentra en el reino de los cielos y muy próximo a venir. Que el Señor les bendiga.
Los esperamos la próxima semana, a la misma hora y desde esta misma emisora, e invite a otros para que también nos puedan escuchar. Que sigan teniendo una excelente noche.